Ok, a partir de este momento entonces tenemos la grabación activa. Darles la bienvenida a esta segunda clase del último módulo de este programa técnico. Para el día de hoy la clase, les adelanto, va a ser una clase cortita, muy teórica, no hay nada práctico acá. Pues yo espero que la tarea que les asigné la semana pasada haya sido bastante entretenida, ¿verdad? Para todos y todas, y que obviamente les haya gustado la temática. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna consulta acerca de la tarea para que aprovechemos. Adelante, Alfieri. Voy a activar el micrófono, Alfieri. Perdón, bueno, sí, Hola. profesora, Ujú. hola. En cuanto al procedimiento, de acuerdo a las diapositivas y lo que vimos en clase, pero principalmente las diapositivas, es cuando se rechaza una muestra, Ujú. según las diapositivas, se procede a revisar el 100% del lote o se devuelve según lo pactado. ¿Así es en todos los casos o solo era en el plan doble? Porque Correcto. Ujú. no me quedó muy claro. Ujú. Según las diapositivas, Ujú. en general, simple o no doble, cuando se rechaza la muestra, se revisa el 100% del lote o se devuelve. Pero no me quedó muy claro si depende del plan, ¿verdad? De Ujú. acuerdo. Ok, sí, exactamente es dependiendo del tipo de plan. Obviamente, el tipo de plan se pacta entre el cliente y el área comercial de la empresa, ¿verdad? Específicamente, pues, ya que estamos en este programa enfocado en industria de dispositivos médicos, entonces la parte industrial de la empresa que vende dispositivos médicos, cuando hace la negociación con el cliente, ahí se pactan, ¿verdad?, qué tipo de planes son los que el cliente, digamos, requiere. Si el cliente no tiene la más mínima idea de qué plan podría ser el idóneo, obviamente el área comercial va a hacerle sus sugerencias, ¿verdad? Y dependiendo también del dispositivo, como hablábamos en su momento, habrán dispositivos que de pronto por un tema de nivel de riesgo, un tema de sensibilidad, ¿verdad? De que el producto tiene que ser completamente perfecto, ahí se escogen planes que sean cada vez más estrictos y muy herméticos para garantizar que haya cero defectos. Habrá de pronto algunos dispositivos que no son tan vitales, ¿verdad? Que podría bajar, llamémoslo así, un poquito el nivel de exigencia, ¿verdad? Porque pues que falle alguno o que aparezca algún defecto por ahí no va a afectar en gran manera, digamos, la condición de toda la producción. Ahora bien, cuando estamos hablando de un plan simple, eh, según la teoría, si la muestra determinada se define que no se cumplió, ¿verdad?, con ese mínimo, o más bien con ese máximo de efectos permitidos, se supone, según la teoría, que se tiene que eliminar por completo toda la producción. Ahora, lo digo hablando de la teoría, sin embargo, abro un paréntesis por ahí, a veces estamos hablando de dispositivos médicos que su producción es altamente costosa. Y por ejemplo, no es lo mismo que digamos, vamos a desechar, no sé, una producción de 100 piezas, a que hablemos de una producción de 1.000.000 de piezas, ¿verdad? O de 3.000 piezas, donde imagínense lo que es botar eso. Entonces, repito, aunque la teoría dice que se tiene que descartar por completo, en algunos casos, ¿verdad? Las jefaturas podrían tomar la decisión de decir, no, mira, verifiquemos mejor el 100% para ver si esta muestra que se tomó sí comprende, ¿verdad?, una tendencia real del total de la producción. Pero vuelvo y repito, depende mucho de la supervisión del área, del tipo de inspección, del tipo de dispositivo que se haya confeccionado y también del tipo de clientes, que repito, hay clientes súper quisquillosos, ¿verdad? Que con eso es mejor ir a la segura y no ponerse
ahí digamos como que a debatir mucho. En algunos casos inclusive cuando se hace una inspección del 100% de la producción, algunos optan por tratar de ver qué se puede rescatar, ¿verdad? ¿Qué piezas o qué dispositivos sí están en perfectas condiciones y se pueden rescatar para no desecharlas del todo? Ah, bueno, entonces sí, sí, en la práctica sí. Sí, es que en las diapositivas dice que es un plan de muestreo. En el punto uno se toma el lote, dice el procedimiento general es el siguiente: uno, se toma el lote, taca, taca. El Ujú, dos, si contiene más de un número de aceptación C y de efecto, se rechaza la muestra y el lote de donde proviene, ujú, el cual debe ser inspeccionado 100% o enviado de vuelta al proveedor, ujú, tomando un registro que sirva de control para que no se vuelva a mandar el mismo lote. ujú, Daba la idea que siempre ese es el procedimiento, sea simple o sea ujú, múltiple o doble, ujú, siempre se revisa, cuando se rechaza, se revisa el lote completo. Parecía que aún la teoría así ujú, era. Claro, ujú. sí entiendo que si procede, que no se va a rechazar así porque sí, un lote entero, en Sí. la práctica, ordenen inspeccionar el 100%, pero Ujú, como aquí lo decía, sí tengo un poco de duda, que tenía esta duda, ujú, o para efectos del examen. Entonces, ujú, ¿qué se contesta? ¿Se revisa o no? Bueno, ya usted me explicó, en la práctica, en ujú. teoría, se devuelve, en teoría se rechaza completo el lote sin revisarlo, pero en la Sí. práctica dependiendo del producto y dependiendo de la negociación, se Ujú. revisa el lote si hay algo que se rescata o no. Correcto. Pero para efectos del examen, créame que no va a haber una pregunta así, así que mucha calma. Ah, bueno, Ujú, está bien. ujú. Pero sí, sí la aclaré. Sí, sí, profe, en la práctica sí, Ok. de cada caso se ve si el lote aparece negativo y Ujú, es en la producción, ¿verdad? Se está produciendo y la muestra fue negativa, pero obviamente la industria va a decir, bueno, vamos a ir a revisar a ver si de verdad ujú. todo, se, todo salió defectuoso completamente o algo se rescata para, Exacto. para llegarle al cliente. Ujú. O en el caso de un proveedor, ahí sí yo tenía la duda, pues si en el proveedor también se le revisa el 100% o se le devolvía completo el lote. Ujú. Ahora, podríamos verlo entonces desde esas dos aristas, ¿verdad? Si somos nosotros los que estamos revisando lo que nosotros mismos fabricamos, obviamente vamos a buscar generar, digamos, o más bien tener el menor impacto negativo a nivel de costo posible, así que probablemente se podría optar por una revisión del 100%. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista proveedor, que digamos un proveedor nos trajo, nos entregó materia prima o algún producto que está en proceso y que nosotros lo terminamos, y en esos casos se presenta esta situación, probablemente la empresa opte por decirle al proveedor, no, tome todo esto, se lo devolvemos todo, porque la muestra que hicimos nos está generando este resultado que no es favorable, asuma usted la inspección del 100%, ¿verdad? Para ver qué fue lo que pasó. Ah, bueno, por ahí me lo imaginaba. Sí, Ahora sí me aclaro ujú, mejor, profe. ok, ok, perfecto. Bueno, Perfecto, excelente. muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más con alguna otra consulta acerca de la tarea de la semana pasada? Ok, bueno, entonces arranquemos si les parece con la temática de hoy. Recordemos que la semana pasada pues aprendimos un poquito de tabla militar estándar y planes de muestreo, y para el día de hoy vamos a conocer el tema de las inspecciones en el campo y los informes de inspección, que como lo dije al inicio es un tema 100% teórico. Ahora, ¿qué es una inspección? Bueno, vamos a utilizar o conocer algunos sinónimos. Podemos hablar de que inspección es vigilar, es controlar, fiscalizar, analizar, comprobar, examinar, investigar, reconocer, registrar, verificar, intervenir, supervisar o explorar.
bueno, es explorar, no explorer, eh, son algunos sinónimos para esta actividad. Ahora, ¿qué es en sí? Bueno, esto es realizar una constatación, es una verificación ocular, o sea, es a través de la observación o a través de una comprobación de un producto, tal vez de pronto tomar el producto y ponerlo a funcionar, eh, aplicarle o realizarle algunas pruebas para ver si cumple con su funcionamiento. También se le puede aplicar una inspección a un proceso para ver si el proceso de principio a fin cumple con todos los parámetros establecidos. Se le puede aplicar una inspección a un servicio, a una instalación, al diseño de un producto, ver si verdaderamente es una, digamos, es fiel al diseño que estaba en papel, corroborar si cumple con lo que está en papel versus lo que hay en realidad, ¿verdad? Palpable. Y para evaluar, eh, la función de la inspección es evaluar si es conforme a los requisitos que se establecieron en algún momento. Recordemos que cuando hablamos de requisitos, los requisitos obviamente van a ser pactados entre el cliente y la empresa. Entonces, cuando se hace la parte comercial, ¿verdad? Y se determinan qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, etcétera, pues a la hora de empezar con la fabricación, ¿verdad? O el embalaje del producto, se tiene que dar inspecciones para corroborar que se está cumpliendo con esos requisitos previos al momento de la negociación. ¿Cuáles son las metas de la inspección? Bueno, varias. Podemos decir que la primera es obtener información que se pueda usar para determinar si se está cumpliendo con la ley. Muy importante, más allá de todos los requerimientos que establece un cliente con la empresa, recordemos que la empresa como tal o las empresas como tales deben de sujetarse a las diferentes leyes que haya en el territorio donde se encuentran establecidas. Leyes, por ejemplo, si lo queremos hacer tan específico, todo lo que son reglamentos, por ejemplo, del Ministerio de Salud, algún tipo de requerimiento obligatorio de ley por parte del manejo de recursos, por parte de un buen manejo en temas de salud ocupacional, etcétera. O sea, las empresas no es que simplemente van a decirle sí a cualquier cliente y que el cliente esté pidiendo algo que sea ilegal en el territorio, ¿verdad?, donde están operando, sino que el tema de la inspección inclusive tiene que verificar que la empresa está alineada con todo lo que son regulaciones o leyes en sí. También la inspección va a permitir conocer cuáles son las condiciones del permiso para que la empresa como tal pueda ofrecer y entregar ese producto o servicio terminado. También la inspección va a tener como meta conocer cuáles son las reglas del programa en sí de trabajo que se va a realizar, conoce los requisitos para el cierre ya de todo el proceso. Otra meta es poner a prueba la integridad mecánica de todos los elementos o todos los procedimientos que se involucran a la hora de la fabricación, ¿verdad?, de un producto, por ejemplo, y en fin, en general, pues el cumplimiento de la ley. O sea, la inspección no solamente tiene que ver con la parte, llamémoslo así, a lo interno, en la planta, ¿verdad?, donde se están realizando el proceso de fabricación o embalaje, sino que también es o tiene que ser visto desde lo macro, ¿verdad?, desde todos esos elementos o variables externas que la empresa no puede dejar de lado, porque puede hacer que yo tenga un producto que es 100% fiel a lo que pidió el cliente, pero que cuando yo pretendo como empresa hacer el proceso de comercialización y de transporte, resulta que me cae una inspección, ¿verdad?, externa,
y se determina que alguno de los elementos o materia prima utilizada es ilegal, por ejemplo, o que tal vez la forma en la que se confeccionó o fabricó el producto terminó generándole un daño al medio ambiente. Entonces, la inspección tiene que observar todas las aristas, tanto a lo interno como a lo externo, obviamente para garantizar que se está cumpliendo con todo lo legal. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la inspección? Bueno, vamos a mencionar tres. El primero es la información puede usarse para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento. Como en repetidas ocasiones y en otras clases se ha mencionado, recordemos que desde el punto de vista del Departamento de Calidad o de Control de Calidad, siempre todo tiene que estar evidenciado. ¿Y cuál es la mejor evidencia que se puede recaudar, ¿verdad? En un proceso? Es la observación, documentos, fotografías, entrevistas, informes, todo eso que de forma palpable nos permite decir sí ocurrió y esto es lo que sustenta eso que encontramos. Entonces, la inspección nos va a permitir crear información palpable, información pues obviamente y esperando que sea veraz, que sea confiable, y esta información va a permitir que se respalden todas las decisiones que se vayan a tomar, que se respalden inclusive cualquier tipo de investigación que se haga a futuro, cualquier tipo de discrepancia que se hace, bueno, se toma como evidencia lo que se encontró a través de una inspección. También otro principio es que durante la aplicación de una inspección es vital que quien realiza la inspección sea franco, o sea una persona franca, una persona honesta, una persona transparente. Y ahí dice con el operador, pero cambiémosle el nombre, con cualquier persona a la que vayamos a estar observando, a la que vayamos a investigar, a la que vayamos a entrevistar. ¿Por qué? Porque aquí no se vale pues jugar, como decimos ahí, sucio, mintiendo o tapando o generándole, ¿verdad? Un escenario completamente diferente al real a esa persona que estamos observando. Yo he escuchado, ¿verdad? En algunas ocasiones que lamentablemente se incumple este principio de la inspección y tal vez se le llega a decir a un operario, mira, esto es una visita, no es oficial, aquí me estoy dando una vuelta de casualidad, no tenía nada que hacer en la oficina, vine a darme una vuelta para ver cómo va todo. Y eso es un cuento, eso es una mentira. Lo que está buscando el inspector es observar si esa persona está fallando, si está cometiendo irregularidades, pero no se le dice abiertamente cuál es el motivo verdadero de su visita. Esto no puede ocurrir. Siempre la inspección tiene que ser transparente, informarle a la persona, mire, en este momento estoy realizando una inspección, trabaje con normalidad, yo simplemente voy a observarlo, si tengo alguna duda voy a hacerle alguna pregunta, coménteme qué es lo que pasa, etc. Y en muchas ocasiones las inspecciones son comunicadas de forma general, ¿verdad? A toda la planta o algún departamento específico. De hecho, adelantándome un poquito al tema, generalmente inclusive se calendarizan, ¿verdad? Ya en una semana específica o en fechas específicas, ya el personal está informado de que se va a generar esta actividad de inspección en diferentes áreas. Entonces la gente ya está, digamos que, alertada. Ahora, de una u otra manera genera tensión, pues sí, genera algún tipo de presión, más bien, ¿verdad? O de esa sensación, esa zozobra por parte de la persona que va a ser observada de que, uy, si me equivoco, uy, ¿y qué digo? Y si me preguntan esto, ¿qué hago? Esto es normal, aunque hay que tratar de desarrollar una cultura, ¿verdad? Organizacional, de confianza, de tranquilidad, pues de que ojalá la gente sea bien transparente, ojalá no meter miedos, porque esto es lo que ocurre mucho en las empresas, ¿verdad?
cuando hablan de que, uy, esa semana que viene es la inspección y todo el mundo anda asustado, con el estómago revuelto, porque tienen miedo a fallar. De alguna forma se les ha vendido la idea de que si un operario falla, automáticamente lo van a sancionar, lo van a despedir y debería más bien de crearse, ¿verdad? Un ambiente un poquito más armonioso donde las personas traten en la medida de lo posible de actuar con normalidad, de que si hay un error, una equivocación, pues que no sea por un asunto de irresponsabilidad, sino tal vez algo esporádico, pero tiene que ser bien transparente. Es como cuando a uno le dicen, a usted le toca ir al doctor a hacerse una revisión dentro de 2 semanas. Probablemente la persona en esas 2 semanas previas se portó perfectamente bien, porque quería que los resultados que el doctor le diera fueran excelentes. Pero cuando uno no le avisa, uno de pronto tiende a ser más, digamos que más transparente en su comportamiento y cuando va al doctor, pues el doctor va a darle un informe fiel, fidedigno, ¿verdad? De cuál es su condición. ¿Por qué? Porque yo no alteré nada. Y la inspección lo que busca es eso, es encontrar información veraz, no que esté maquillada o disfrazada. Otro principio acá es que los inspectores deben seguir procedimientos estándar. Aquí no se trata de que una persona con este puesto, con esa tarea asignada, va a llegar a batear, a ver qué pregunta, a ver qué cosa puede hacer, a ver qué se le ocurre. No, previamente, generalmente en las empresas y en esos departamentos propiamente ya existen manuales de procedimientos, inclusive para lo que es una inspección. Entonces es un procedimiento estándar que si lo hace María, María lo haría igual a que lo haga Pedro, porque pertenecen al mismo departamento y conocen el procedimiento porque es algo estandarizado. Obviamente, cuando hablamos de procedimientos estándares, porque previamente se conocieron todo lo que es legal, todo lo que es permitido, se dio a conocer toda la información técnica de seguridad que era necesaria para que cada uno de los pasos que se realizan en la inspección pues estén alineados, estén acordes, no infrinjan, ¿verdad? Con ningún, qué sé yo, con ninguna ley ni con ningún reglamento. Obviamente la confección de estos procedimientos pues es algo que se hace con anticipación, pero bueno, el punto acá es que siempre tiene que darse este seguimiento de un procedimiento estándar previamente elaborado. Obviamente esto es con el fin de que la inspección sea efectiva. ¿Cuáles son los requisitos para un buen inspector? ¿Verdad? No cualquier persona puede realizar esta tarea, pero por lo menos podríamos mencionar algunos requisitos básicos y claves. Un inspector debe tener una formación técnica, aunque esto obviamente va a depender del sector. Hay muchos elementos, digamos, llamémoslo así, universales, ¿verdad? Que un inspector que trabaje, qué sé yo, en una industria alimentaria, probablemente tenga muchos elementos similares a los que se requerirían de un inspector en industria médica o de un inspector, qué sé yo, en un área completamente diferente, un área financiera. Hay muchos elementos universales, pero cada sector también va a tener algunos muy específicos, muy particulares. El inspector tiene que ser observador, una persona que sea despistada, que le da lo mismo ver a alguien que ande con gafete o sin gafete, probablemente no es el más idóneo o por lo menos hasta ese punto no es el más idóneo porque no ha desarrollado esa habilidad de la observación. Tiene que ser detallista, tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque hay algunas pruebas que se pueden recabar que son complejas y que tardan mucho tiempo en completarse. Entonces una persona de esas que le gusta todo para ayer, probablemente pues no vaya a adaptarse muy bien a este tipo de labor. También debe tener un enfoque lógico y metódico en el trabajo, tiene que ser preciso para que pueda tomar medidas, registrar cifras de forma correcta. Hay cuidado con las personas, ¿verdad? Que de pronto tienen
hay alguna debilidad con el tema de la escritura, que se brincan letras, que se brincan números, que sustituyen un número por el otro. Aquí tal vez de pronto no sea pues una tarea, digamos, que ideal para este tipo de personas. Que tenga una buena aptitud para el cálculo aritmético, por ejemplo, que sea capaz de medir, de pesar muestras, que no le tenga miedo, ¿verdad?, a este tema en particular, que tenga conocimientos, ojalá en informática, para analizar, almacenar, presentar en un ordenador, en una computadora, los resultados de las pruebas. Aquí mucho se recomienda, ¿verdad?, que ojalá tenga cierta formación o facilidad para manejar paquetes informáticos, desde los más básicos como es el Excel, ¿verdad?, hasta otros un poquillo tal vez más propios de la profesión, como Minitab, qué sé yo, como Vicio, que definitivamente les permiten crear un sinnúmero de formas para presentar datos que hayan recabado. Que tenga también habilidades para la comunicación oral y escrita. Aquí no nos sirve una persona calladita, tímida, que todo le dé vergüenza, o una persona que no sepa redactar, ¿verdad?, un informe. Así que aquí definitivamente hay habilidades que hay que desarrollar si no las tenemos, que tengan una capacidad para relacionarse con las demás personas. Hay personas que feo lo que voy a decir, pero que ni ellos mismos se aguantan. Entonces, una persona que le cuesta comunicarse, que le cuesta tener una buena relación con los demás, probablemente esto no le va a funcionar, la parte de las inspecciones, porque hay que ganarse la confianza de las personas. Si no se la gana, la gente que va a tener alrededor es gente que no va a querer colaborar, que no va a querer participar, que no va a querer ayudarle a uno, ¿verdad?, cuando uno está en esta labor. Y obviamente, según el sector en el que se trabaje, es necesario también que la persona sea capaz de utilizar algunos equipos técnicos, por ejemplo, microscopios o máquinas de ensayos automatizadas, etcétera. Aquí obviamente hay algunas capacitaciones, ¿verdad?, o formaciones, digamos, ya un poquito más técnicas que cada uno de ustedes podría optar por tener, ¿verdad?, por buscar, por alcanzar para mejorar su currículum, o inclusive en algunos casos las empresas pueden ofrecer ciertas capacitaciones que les ayudan a crear habilidades un poco más técnicas. ¿Cuáles son las funciones de un inspector? Bueno, son bastantes, aquí vamos a mencionar al menos 8. Un inspector debe comprobar y examinar muestras, ¿verdad?, de algún producto y de forma muy regular. Así que una persona que de pronto le parezca aburrido, rutinario, estar haciendo lo mismo por tanto tiempo, aquí va a tener algún tipo de problemita, ¿verdad?, o insatisfacción más bien. Pueden realizarse inspecciones visuales o utilizando algún tipo de equipo técnico, ¿verdad?, como microscopio, por ejemplo, si hubiera que verificar algo muy, muy pequeñito, algo muy, muy específico, muy detallado. Controlar sistemas automatizados que le permitan probar miles de muestras rápidamente. En una fábrica tienen que inspeccionar la producción y los procedimientos de los trabajadores, examinar los productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los proveedores, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en industria alimentaria, y creo que en algún momento lo mencionaba. Cuando acá se habla de industria alimentaria, recordemos que una hermana, llamémoslo así, de la industria alimentaria es la industria de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel de impacto en el ser humano. Estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, vamos siempre alineados a lo mismo. Reunirse con el personal de producción para entender qué está causando un problema y que pueda ser capaz de decidir si hay alguna necesidad de cambio, ¿verdad?, en un proceso. También va a poder o debería de elaborar planes de control de calidad donde se detallen teniendo en cuenta el producto, el proceso de elaboración, tamaño de muestra, la frecuencia, pruebas a realizar, especificaciones, limitaciones de aceptación, entre otros. Registrar las actividades de control realizadas con el objetivo de evidenciar los resultados
y poder elaborar informes de calidad, ¿verdad? Algunas, repito, funciones de las tantas que podrían desarrollar. ¿Cuáles son los componentes de una inspección? Y esto es lo que vamos a ver en adelante. Bueno, los componentes de una inspección básicamente consisten en 6 etapas o 6 procesos. Básicamente la preparación previa a la inspección, esa es una etapa de planificación. Procedimientos de entrada, aquí tienen que ser muy sencillos. Conferencia inicial, inspección de la instalación, conferencia final y actividades posteriores. Vamos a ver cada una de estas en detalle. La preparación previa a la inspección. Bueno, en esta etapa, ¿verdad? Lo que hay que hacer es reunir al equipo que se va a involucrar en el proceso. Este equipo tiene que establecer cuál es el propósito de la inspección, qué es lo que se quiere lograr. Hay que revisar toda la información básica que se tenga a mano relacionada con eso que se va a ir a inspeccionar. Aquí no se vale llegar a inspeccionar una planta y ni siquiera saber qué es lo que se está fabricando, ni siquiera conocer cuáles son, qué sé yo, los roles que hay, o de pronto desconocer cuáles son los clientes que se tienen. O sea, hay que literalmente empaparse de toda la información, de todos los datos relevantes de esa área que se va a ir a inspeccionar. Formular un plan de inspección, indagar inclusive todo lo que son elementos de seguridad. Ha pasado que este último punto de pronto se obvia, ¿verdad? Se deja de lado y de pronto se inventan que durante el plan de inspección que hay que ir a hacer una visita, por decirles algo, a las 6 de la tarde, y llega el personal a hacer la inspección a las 6 de la tarde y resulta que a las 6 de la tarde hay un cambio de turno y el jefe de las 6 de la tarde es una persona completamente diferente al de la mañana y es una persona que no fue informada. O de pronto en el turno de las 6 de la tarde se requiere un permiso especial para acceder a la planta y eso no se conoció previamente, o sea, hubo un problema en la parte de preparación. Hay que indagar absolutamente todo, bueno, hasta inclusive mencionar aspectos tan claves como un tema de parqueo, que los inspectores vienen y se van a trasladar y nunca averiguaron si tenían un espacio de parqueo asignado. Y resulta que llegan al lugar y en la casetilla del guarda ni siquiera les dejan entrar y les dicen, no, es que aquí no hay ninguna carta, no hay ningún informe de que usted venía, ni siquiera hay un espacio asignado para parqueo, usted no puede entrar. Entonces, todo lo que son elementos de seguridad, que mire que tiene que utilizar o llevar, por decirles algo, un casco, o tienen que llevar algún tipo de chaleco especial para acceder a esa área. Esos son elementos o consideraciones de seguridad que hay que tener presentes en esta primera etapa. Como segundo requisito, o más bien segunda paso o etapa, perdón, son los requisitos para la entrada. Aquí hay que averiguar si se requiere algún tipo de credencial especial de acceso. Hay que dar un aviso de inspección, o sea, hay que informarle a toda el área y a todos los involucrados, mire, vamos a hacer una visita tal día, en tal horario. No firmar nunca una exención o exoneración durante la visita, ¿verdad? Que exima a la persona inspectora de algún tipo de responsabilidad por un daño, ¿verdad? O uso de información. Esto es importante. A veces cuando llega el inspector a la planta o al área, de pronto por ahí algún artista se le ocurre decir, venga, para que usted entre aquí tiene que firmar este documento y resulta que el documento dice que si usted sufre algún accidente durante la inspección, nosotros no nos hacemos responsables de usted. Eso jamás, ¿verdad? Eso no puede ser permitido. Y además también nunca darle, ¿verdad? La credencial que ustedes aporten de forma personal a nadie para que le saque fotocopia. Eso es un poquito delicado, ¿verdad? Porque podría prestarse pues para algún tipo de confusión o algún tipo de situación pues no deseada. Obviamente en la parte de
la parte previa, cuando uno hace la comunicación con el área que va a ser inspeccionada, con anticipación ahí se manda el nombre, el número de cédula de las personas que van a asistir, solamente ellas van a tener acceso, así que no deberían de pedir ningún tipo de copia, ¿verdad? Durante la inspección porque previamente se hizo esa gestión. Hay una etapa de conferencia inicial o reunión inicial, ¿verdad? Acá obviamente se trata de, en un área específica, reunir a las personas claves de esa área que va a ser inspeccionada. Se les va a informar cuál es el propósito de la inspección, cuál es el programa de trabajo que se va a realizar. Se va a discutir el objetivo, el alcance, se van a confirmar y a establecer la información básica, porque recordemos que en la primera etapa pues se sugiere que haya una investigación, un recabado de datos vitales para no lleguemos a batear, ¿verdad? Como decimos popularmente, pero inclusive en esta parte de conferencia inicial se tratan de ¿cómo se dice? Eh, digamos que de confirmar, esa es la palabra, confirmar si los datos que tenemos están bien, ¿verdad? Están actualizados. Inclusive, si durante la primera etapa de investigación nos queda alguna duda, no encontramos algo, en esta tercera etapa podríamos solicitar, ¿verdad? La aclaración o la confirmación de algún dato que esté pendiente y que obviamente es vital para todo el proceso de inspección. Hay que notificar, ¿verdad? Todas las opciones al operador, preguntar si hay algún requisito adicional, alguna cuestión de seguridad que tal vez hayamos obviado y obviamente establecer una relación de trabajo con el operador. Ahora, hago una aclaración por si alguien ya se hizo esa consulta o esa preguntita, ¿verdad? Ahí en la cabeza. Estamos hablando de una inspección de personal que pertenece a la empresa o de una empresa que le da el servicio de inspección a otra empresa. Pueden ser los dos puntos de vista, ¿verdad? Propiamente el departamento de calidad, pues sus colaboradores pueden hacer inspecciones regulares en la planta. Aquí obviamente se podrían eventualmente obviar algunos pasos porque ya son colaboradores de la misma empresa, pero también podría darse la situación en donde somos contratados para ir a inspeccionar otra empresa. Puede ser perfectamente una sucursal del negocio donde trabajamos o una empresa completamente diferente, ¿verdad? Que está requiriendo pues un trabajo externo, llamémoslo así, un tipo de auditoría externa, este, propiamente, y se puede dar entonces sí con un mayor número, digamos, de elementos a considerar. Pero puede ser visto desde ambos puntos o ambas situaciones. Luego tenemos ya propiamente la inspección, o sea, este es el trabajo de campo. Entonces aquí se va a recoger toda la información que se observe, procesos, la condición de los equipos, lo que es la forma en la que se obtiene información, datos, temas de comunicación, tratamientos de aguas residuales si fuera necesario, condiciones de la infraestructura, hacer entrevistas, ¿verdad?, con los diferentes colaboradores de diferentes puestos, revisar registros, revisar diarios, todo lo que sea documentación que podamos acceder para corroborar datos o verificar algún elemento, inclusive tomar muestras si fuera necesario. Aquí aplicaría, por ejemplo, la toma de fotos, la toma de videos si fuera necesario, porque todo tiene que estar sustentado y evidenciado. No solamente vamos a crear un informe donde diga, yo observé que la maquinaria, qué sé yo, número 405 tenía un desperfecto y quedarme con esa descripción. No, ahí se le adiciona y esto se puede corroborar a través de la fotografía número tal y ahí se toma una foto y se comprueba que la descripción que se hizo en el informe tiene un sustento real y evidente, ¿verdad?
Obviamente, y también aclaro esto, dentro de los requisitos, ¿verdad?, de seguridad que antes mencionaba, inclusive habría que informarle al operador, a la empresa como tal, que durante la inspección se van a tomar fotografías, se va a tomar videos, ¿verdad? Y obviamente todo eso va a ser resguardado, protegido por un asunto de confidencialidad. No es que la inspección va a tomar todos esos datos y los va a hacer públicos en una red social o en un periódico, ¿verdad? Jamás. Todo esto es con el fin de verificar si se está cumpliendo con los requerimientos. Y obviamente aquí tiene que haber un resguardo de la información por un asunto de confiabilidad tanto del cliente como de la empresa. La quinta etapa es la conferencia o reunión final. Aquí, ¿verdad?, se confirma toda la información que se encontró en la inspección. Aquí se aclaran cualquier motivo de preocupación que se haya detectado durante el proceso. Se explican los hallazgos de inspección. Se describen las actividades que siguen, porque no es que hacemos la inspección, hacemos la reunión y chao, nos olvidamos del tema, no. Inclusive si durante la inspección se encuentran situaciones preocupantes, aquí se informan y si se considera necesario que haya una segunda inspección o que se requiera una reunión específica con ciertas personas o que se requiera documentos que no se encontraron, pues esto es algo subsiguiente y algo que se tiene que informar. Aquí una recomendación importantísima es abstenerse de discutir consecuencias legales o de cumplimiento. Aquí tenemos que tener algo claro. El inspector no es un abogado, el inspector no es un experto comercial, así que debemos tener mucho cuidado en dar nuestras opiniones personales en términos legales. Puede ser que ustedes o yo conozcamos la ley, puede ser que por ese conocimiento de la ley consideremos que, qué sé yo, que la empresa está incumpliendo, está infringiendo la ley, pero tenemos que tener mucho cuidado acerca de decir, bueno, si ustedes están incumpliendo, van a tener estas consecuencias, van a tener esta afectación. No, eso no es nuestro trabajo. La parte de las consecuencias le corresponde propiamente a la gerencia. Ellos son los que tienen que tomar las riendas de decisión con respecto a la información que se obtuvo a través de la inspección. Uno nada más en la inspección lo que dice es, llamémoslo así, es una radiografía. Esto es lo que encontramos. Nos preocupan estas cosas, pero si a la empresa, al gerente, a las jefaturas no les interesa hacer cambios, allá ellos. Nosotros cumplimos con la parte de generar esa radiografía clarita, detallada de la situación. El día de mañana, la gerencia no hizo nada y cae una auditoría y la auditoría detecta exactamente lo mismo que se encontró en la inspección y ahí viene una consecuencia ya de multas, etcétera, que la auditoría sí lo puede hacer, entonces obviamente y probablemente lo primero que va a salir a la luz es el cuestionamiento, porque si en la inspección que se realizó hace X tiempo, donde se habían evidenciado las fallas, ¿por qué ustedes no hicieron nada? Ahí es donde viene, ¿verdad? Otro tema, pero que quede esto claro, la parte de ponerse a discutir, la parte legal, eso no nos corresponde. Y jamás, como ese punto al final se detalla, nunca los inspectores deben recomendar a ningún consultor o a ninguna compañía de servicio específica. Que mire que nosotros en la inspección encontramos que la materia prima que le están vendiendo el proveedor ABC es pésima, porque no se la compran mejor al proveedor YZX, que es lo mejor, jamás, ¿verdad? Ofrecer recomendaciones, esto es un problema, es muy delicado. El día de mañana se hace una recomendación y esa recomendación falla, esa recomendación genera un problema y a quién le va a caer, como decimos popularmente, todos los clavos, al inspector que abrió la boca y dijo recomiendo al fulano o a tal empresa.
Entonces nunca vamos a hacer recomendaciones, inclusive aunque nos pregunten, ¿usted no conoce a alguien? ¿O qué empresa podríamos buscar? Aunque ustedes y yo conozcamos, no sabemos, no sabríamos decirle, no tenemos la información. Es mejor que sea cada empresa la que determine, la que escoja y la que, digamos, que asuma este rol de investigación y no vayamos a caer o a incurrir, ¿verdad? Por querer hacer un favor, terminemos tal vez en algún momento afectados o señalados de que por culpa de nosotros que recomendamos al tal, vea lo que ocurrió, que fue peor. Y en cuanto a las actividades posteriores, ¿esto qué es? Bueno, ya aquí es el informe de la inspección. La etapa anterior, ¿verdad? Es un proceso verbal, una reunión donde se da de forma, digamos, un poquito informal, llamémoslo así, todos los eventos, todas las elementos de valor del proceso de inspección, pero obviamente hay que entregar un informe formal, oficial, escrito, de absolutamente todo lo encontrado. Inclusive en este informe tiene que haber una descripción absoluta y detallada de todo lo que se hizo, en qué tiempo, quiénes estuvieron a cargo, quiénes se involucraron, qué fue lo que se encontró, se adiciona todas las evidencias, ¿verdad? Fotos, entrevistas, fotocopias de documentos que se hayan observado y encontrado. Inclusive, si en el informe, ¿verdad? Se establece que no se encontró tal formulario, no se encontró evidencia de tal otra, esto debe buscarse o debe crearse un procedimiento para tal cosa porque no existe. Todo esto va a ir colocado en ese informe oficial de inspección. También, ¿verdad? En ese mismo informe se debe colocar una sección de notas. Aquí se pueden adicionar cualquier tipo de sustento o evidencia acerca tal vez de apuntes o anotaciones que se hayan hecho durante el proceso, ¿verdad? En papel, a mano, cualquier tipo inclusive de corrección que se haya tenido que hacer, todo lo que es información relevante se adjunta entonces como una nota. Y algunas sugerencias, ¿verdad?, generales a la hora de escribir un informe, se recomienda que la persona que esté a cargo de esto o las personas sean descriptivas. Nunca vayamos a cometer el error de suponer que todo es obvio o de que todo es evidente. No, todo tiene que ser descrito y exacto, ni con más ni con menos de lo realmente encontrado. Hay que ser objetivo. Aquí nunca podemos hablar de me parece, yo considero, yo creo, casi era seguro que tal cosa estaba pasando. No, es ser objetivo. Usar fotos, se pueden crear también diagramas que de pronto aclaren con mayor detalle lo que se haya encontrado. Y para esto obviamente el formato de informes es muy amplio. Inclusive algunas empresas tienen sus propios formatos ya preestablecidos y otras que tal vez no los tienen, pues dan la libertad de que sea el inspector el que desarrolle el formato. Y como dice ahí, ven qué interesante, la credibilidad de un inspector se refleja en su informe de inspección. O sea, si usted quiere tener una credibilidad alta, una credibilidad fuerte, bien sólida, póngase las pilas a hacer un excelente informe de inspección cada vez que lo realice. Tiene que ser un informe sumamente completo, sumamente objetivo, un informe pues que ojalá no genere dudas, que no genere intrigas, ni tampoco vaya a generar conflictos. Tiene que ser, repito, esa radiografía clarita que quien la vaya a leer pues tenga ese panorama súper claro de toda la situación encontrada. Algunos elementos que podría tener un informe de inspección, bueno, la información básica,
información sobre las instalaciones, tal vez hay algún croquis, por ejemplo, todo lo que es la documentación, información del monitoreo que se hizo, hallazgos, conclusiones y todos los que son adjuntos, ¿verdad? Toda la evidencia. Y por aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un formato de informe, ¿verdad? Puede ser en prosa, puede ser tipo, llamémoslo así, tesis, ¿verdad? Un documento de texto, o podría ser un formato como lo que vemos en pantalla, que es tipo tabla. Obviamente el informe como tal debe tener un encabezado, esto sí es importantísimo, que tenga ojalá un tipo de código o una codificación, porque recordemos que no solamente va a ser un informe en toda la vida, sino que va a haber informes de inspección de forma regular para diferentes áreas, para diferentes productos, para diferentes clientes, así que es una buena práctica que se le asigne una codificación, de manera que el día de mañana hay que hacer referencia al informe, no andemos buscando y dónde está, cuál era, uy, vea, este se parece, no, busquemos, inclusive sería una buena práctica, perdón, que haya un tipo de bitácora, ¿verdad? Con una codificación bien clarita para los diferentes informes, que uno sepa, mira, ocupamos el informe, qué sé yo, del hospital, qué sé yo, metropolitano, de un producto que ellos solicitaron. Ah, ¿cuál es? Mira, busquemos en la bitácora, mira, el de este hospital es el código CC45, qué sé yo, ¿verdad? Y ustedes fácilmente lo van a encontrar. Inclusive, el informe como tal, aún después de haber sido impreso o entregado, porque a veces esto se hace solamente digital, podría ser que vaya con algún error, ¿verdad? Un error de redacción, un error de omisión, algo se olvidó, algo no se agregó, entonces haya que hacer una corrección. Los informes también deberían de tener un elemento que se llama versión o revisión, como ven en pantalla a la derecha, en donde si solamente se hizo un informe y está perfecto, pues ahí se pone versión 001, por ejemplo. Pero si el informe tuvo que hacerse una corrección, no es que yo lo voy a borrar y voy a hacer uno nuevo. No, es que, y tampoco significa que el que tiene el error se va a borrar y se va a eliminar. No, se tiene que resguardar siempre toda la información. Nada más que se hace un documento con una corrección y se le pone versión, por ejemplo, 002. De manera que no haya nunca, digamos, una duda de que tal vez algo fue eliminado al drede para tapar algo o para ocultar alguna información, sino que se encuentre todo bien clarito y bien transparente. También debe tener dentro de su encabezado, ojalá la fecha en la que fue realizado, las horas o los tiempos, quién fue la persona responsable, quiénes estuvieron involucrados en el proceso, cómo se llama tal vez el área que fue, qué sé yo, inspeccionada, cuál fue la dinámica que se aplicó. En este caso, como ven en pantalla, dice una observación del área, o fue una entrevista, o fue un registro fotográfico, en fin. Y aquí, dentro de este formato de informe, vean que aquí está separado, ¿verdad? Por puesto de trabajo, hallazgo, registro fotográfico del hallazgo, la recomendación, el responsable, la fecha de seguimiento, si esta es una acción que se cerró o no se cerró, e inclusive hay un espacio para un registro fotográfico de la solución. Y vuelvo y repito, perdonen que sea redundante, pero esto es solamente un formato. Cada empresa va a tener su formato. Cada inspector que tenga tal vez mucha experiencia en esta parte, tal vez haya creado su propio formato, ¿verdad? Para crear informes. Esto va a ser bastante flexible, lo que sí se busca es que sea muy, muy completo. Y regreso aquí a una de las primeras diapositivas que vimos y era el término de inspección. Entonces dice en el segundo párrafo, la inspección implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto,
proceso, servicio, instalación o su diseño para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. Entonces, no es hacer todo ese gran trabajo por nada. Es que lo que se busca es verificar si al final se está cumpliendo o no se está cumpliendo con requisitos pactados previamente. Si la inspección todo fue genial, perfecto, maravilloso, bueno, tenemos una nota 100, excelente. Pero si en la inspección se encontraron algunas anomalías, algunas desviaciones o inclusive algunas situaciones que aunque no están mal pueden mejorarse, y todo esto con el fin de que se cumplan los requisitos con la más alta calidad, pues entonces estamos haciendo una muy buena inspección. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Tal vez si alguien ha tenido experiencia de participar en alguna inspección, bien sea haciendo la inspección o siendo más bien objeto de inspección. ¿Alguno de los dos compañeros que tengo actualmente? Profe, Sí, adelante. en el trabajo, en el trabajo se da mucho asunto de que llegan los inspectores. Ajá. Llegan inspectores ya, con su experiencia, muchos compañeros que ya uno ha conocido a través del tiempo, y más o menos ya no sabe, es muy servicial con ese tipo de gente. Muchas veces Uh-huh. llegan becarios Uh-huh. y llegan como imponiendo. Sí, sí. Oiga, un inspector que llega imponiendo Uh-huh. prácticamente que la información que llega a recolectar es casi nula. Exacto, exacto. Es Uh-huh. casi nula, porque yo como operario Uh-huh. y llegan así, oigan, conmigo se van con las manos vacías. Claro que sí. De verdad, llegan así, Sí, y sí, a sí. veces llegan así tan imponentes que no saben ni qué son las barras Uh-huh. de seguridad, no saben qué son las formas de seguridad, no saben qué son Uh-huh. eso, y llegan a Uh-huh. meterse en medio máquina y llegan disparando a la máquina. Sí, 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 sí. Uh-huh. Pues, y todo muchas veces por lo que usted dice, falta de venir y programarse, de Uh-huh. buscar qué es lo que quieren, cuál es la idea de su visita, el objetivo, llegan así nada más por llegar. Uh-huh. Uh-huh. Este, ese Excelente. es un punto que me recordó cuando estoy ahí. Excelente, Cristian, gracias por ese aporte porque es súper valioso, ¿verdad? Ajá, Definitivamente, es triste decirlo, pero hay personas que a veces este tema de esas tareas específicas como que se les suben a la cabeza y ya se bastante. sienten, ¿verdad? Que son doña toda y don perfecto y vengo a ver sus errores. Y es una visión retorcida totalmente de la tarea de inspección. O sea, el inspector no tiene que ser un verdugo, jamás, jamás. Sí, Debe ser más bien un intermediario entre la empresa y el operador. Y un intermediario que, como usted lo dice, ojalá alcance obtener la mayor cantidad de datos y de información, porque al final lo que se busca es precisamente encontrar si hay algo para mejorar, ¿verdad? correcto. Y más bien, le digo, con eso que usted comenta, por esa mala planificación previa, incurren en errores que lejos de ganarse, llamémoslo así, el respeto, la admiración de un operario, generalmente el operario va a decir, y este no sabe ni dónde está parado, Es ¿verdad? correcto. Lamentablemente. Entonces ahí se pierde la credibilidad del inspector. Ay, sí, viene jugando muy gallito, muy todo, ¿verdad? Uy, mira, aquí jugando es muy, muy importante, pero no sabe lo mínimo de cómo debe conducirse en un espacio de trabajo para no generar más bien una alteración. Sí, Y qué bonito más bien cuando es todo lo contrario, una persona amigable, una persona que viene, que se gana la tranquilidad del operario, que se comunica bien y que inclusive se la sabe, como dicen todas, todas. Se sabe conducir, sabe qué es permitido, qué no es permitido. Inclusive el operario pues se abre, ¿verdad? Con la información de forma muy natural. Y eso es lo que se busca, eso es lo que se busca. muchas Es, veces las personas, bueno, la mayor parte de gente, todos tienen personalidades distintas, sí. pero una buena forma de uno como, bueno, como inspector es Uh-huh. prácticamente casi que no llegar directamente a lo que uno busca. Primero que Uh-huh. todo es
Si Sí. uno quiere resultados, es hacerse amigo, Ujú, para así decirlo, del operario o operaria que esté en ese momento. ujú. Una Y forma no digamos, tan directa, sí, sí. sí, algo que se abre un poquito. Ujú. Y qué bueno que usted usa esa palabra de amigo, porque vieras que hay que encontrar un equilibrio y hay una línea muy delgadita, ¿verdad? Entre, Muy delgado, entre ese amigo de demasiada confianza, que tampoco es bueno, correcto. a ese amigo de un plan de respeto, de cordialidad, nada más. Sí, Porque, compañerismo. ajá, porque no se puede caer en el extremo de que somos compas, ¿verdad? De que somos amiguísimos, Tampoco la uso. porque, ajá, porque a veces puede ser que algunos operarios confundan, ¿verdad? Ese exceso de amistad o de confianza y que estén esperando que el inspector tape, ¿verdad? Algún error que sí, sí es evidente y que sí representaría tal vez un riesgo, un peligro. Porque es mi amigo, mira, ayúdame, no digas nada, vos sabés cómo es esto. No, no, tampoco se puede caer en ese extremo, ¿verdad? Pero sí Mucha, es algo ahí intermedio, ¿verdad? Ni caer en lo repugnante, como decimos, ni caer en lo charlatán tampoco. correcto, sí, esa es la palabra correcta, profe. Sí, excelente. Muchas gracias, Cristian, por ese aporte tan valioso. Gracias a usted, profe. ¿Alguien más? Ahí veo que está también Cledi y Alfieri. Antes estaba Daniela, pero se me fue. ¿Han tenido de pronto alguna experiencia al respecto? En las inspecciones, profe. Sí, correcto. Bueno, a mí me ha tocado estar inspeccionando, pero mucho material que lo devuelve el cliente Ok. en microscopio. He pasado hasta una semana entera ahí. Ve, hasta con dolor de ojos, ya me imagino. Y de hecho, es bien cansado. Sí, 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 súper cansado, muy desgastante, ¿verdad? Esa labor. Ujú, Sí, profe. No, y vieras que eso con respecto a lo que usted está hablando, profe, digamos este tema de la inspección. ujú. Sí hay que ser muy minucioso y de Sí. hecho, bueno, los jefes saben quién es minucioso, quién no y quién trabaja Ujú, con calidad y quién no, ¿verdad? ujú, ujú. Correcto, correcto. Ahí definitivamente hay, y es feo decirlo, pero hay habilidades que lamentablemente pues en la escuela o en el colegio no son desarrolladas, ¿verdad? La parte de los detalles, de una persona, digamos, que tenga una facilidad de expresión o una persona que sea en la parte, digamos, social, que tenga una facilidad de palabra, de conversación. Son habilidades que, digamos, que a uno lo tiran a la calle, como dicen, y aprenda. Hay gente que dice, no, yo no sirvo para eso, no, a mí no me gusta eso, pero no es porque no pueda o porque no tenga la habilidad, es que son habilidades que hay que desarrollar, ¿verdad? Sí, obviamente nos interesan puestos así, pero sí, definitivamente la parte de ser detallista, observadora, minucioso, esto es clave para esta labor. Alfieri yo creo que también iba a participar. Sí, profe, pero como siempre son las dudas. Tranquilo, no, no hay problema, diga adelante. Eh, a mí me preocupa, bueno, Ujú. el caso de que le ponen a firmar una excepción de responsabilidad algo. Sí, Si va uno solo o ajá. está en el departamento y está programado y a la puerta le salen con que le firman que tenga que firmar la excepción de responsabilidad, que Ujú, se hace ahí, ya los jefes saben, se llama el jefe directo, se llama el gerente, se planta uno, ujú, eh, o incluso se le llaman el gafete, dice, no, tráeme para tomar la fotocopia, porque supongo que ya en un calendario ujú. y, 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 y cómo se reacciona, se entra a discutir, no, no, yo no firmo nada, o no se hace, o se devuelve, se Ujú, reporta a quién, ok. y qué pasa si el jefe más bien dice, firma eso para hacerlo. Ujú, ujú. Ok, bueno,
Ahorita que obviamente estamos viendo todo esto, entonces yo más bien pasaría a comentarle en la parte previa, en la primera etapa de la inspección, que es la planificación. Allí habría que valorar estos dos escenarios, por ejemplo, que inclusive al momento de pactar con la empresa la inspección, allí mismo se establecen esos parámetros, ¿verdad? De que el inspector, qué sé yo, va a estar cubierto por... Esta es la parte, digamos, de un seguro contra accidentes, que nadie está exento, ¿verdad? Que el inspector va a ser cubierto por un seguro, bien sea que dentro de la negociación sea la empresa a la que pertenece el inspector o que como requisito a esa empresa le diga a la empresa que va a ser inspeccionada, ustedes tendrían que cubrir cualquier situación. O sea, todo esto tiene que ser previo, no pueden haber sorpresas en el camino. Ahora, si en el peor de los escenarios, como usted lo dice, usted llegó al lugar y lo primero que le dicen es, venga, firme, y usted está leyendo el documento y el documento dice que si a usted le pasa algo, ellos no se hacen responsables, ahí lo ideal sería no firme y nada más se comunica usted directamente con su jefe inmediato para ver qué es lo que el jefe establece. Si de pronto usted no fue informado de alguna situación previa, ¿verdad? Pues que ahí el jefe le haga la aclaración. Pero ponerse a pelear, no, ¿verdad? Hay que evitar más bien ponerse a pelear porque si no ahí pues sí se va a generar un ambiente que no va a favorecer la recolección de datos, que es lo que se quiere durante la inspección. El tema de las fotocopias de los gafetes, esto es, qué sé yo, que un operario le diga a usted, présteme el gafete para sacarle una copia, no, jamás, ¿verdad? Esto es algo de uso personal. Casi siempre el tema de las copias de gafete o identificaciones se piden en la etapa previa, pero lo van a hacer directamente, digamos, las partes involucradas en la solicitud de la inspección para lo que es el permiso de acceso, ¿verdad? La planta y demás. Obviamente se requiere saber quién es, cuál es el número de identificación. Una persona va a ir con el gafete oficial de inspector, donde aparece el nombre, generalmente aparece la foto de la persona para corroborar que quien lo aporta es la misma, el número de cédula y en muchos casos inclusive podría ser que cuando usted se presenta a la empresa le den otro gafete, ¿verdad? Un gafete de acceso a la planta podría ser. Sí, sí, ya, ok, entendido lo del gafete, realmente era que no lo preste a alguien. Exacto, si no, no se le puede prestar a Sí. nadie, ni préstamelo un momentito para, no, si quiere yo la acompaño, yo voy con usted con mucho gusto, pero o sea, el asunto es no desprenderse nunca del gafete. Bueno, gafete de identificación. Perfecto, sí. Excelente, que no nos pase uno como en las películas, ¿verdad? Que aparece alguien por ahí, préstemelo y se hace pasar por uno, o le saca una copia, ¿verdad? Para después hacer una falsificación. Bueno, es que pueden pasar tantas cosas, o tal vez que el gafete tenga, digamos, algún código de acceso que abra alguna puerta, y que alguien quiera aprovecharse para tener acceso a ese lugar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tema de identificación. Vean, parece ridículo, pero me parece que el ejemplo va bien atinado a esto. Hay empresas que son tan, pero tan particulares, pongámoslo así, para no llamarles fea, pero tan particulares con el manejo y el control, por ejemplo, de cuántas copias saca cada persona. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay fotocopiadoras en algunas empresas que para que usted saque una copia, usted tiene que digitar un código. Cada empleado tiene un código diferente para usar la fotocopiadora. ¿Y para qué se hace? Para que a fin de mes hacen un informe, un reporte y saber cuántas copias sacó Alfieri, cuántas sacó Cledi, cuántas sacó Nancy, y ahí se valora si hay un exceso, si hay un abuso. Entonces, llevado ese ejemplo a un tema de inspección, imagínense lo que es que haya también inclusive el control de cuántas veces un código de una persona ha abierto una puerta y que haya una justificación de que porque esa persona ingresó, qué sé yo, 4 veces a ese lugar, si solamente tenía que ingresar una vez. Entonces,
Sí, a veces el tema de los gafetes, más si son gafetes con ciertos dispositivos de seguridad o de acceso, es de cuidado, ¿verdad? No, no pueden tomarse así como que a la ligera, que voy a dejar el gafete aquí, puesto en la mesa, ahorita vengo, o lo voy a dejar ahí, mal puesto, no, eso no se puede, es delicado el asunto. Ah, perfecto. Ujú, Profe, viendo el tema del inspector como un puesto en lo que nosotros, digamos, estamos llevando con este técnico, ujú, que somos foráneos de la industria. ujú, Eh, parece que el inspector ya debe tener experiencia y manejo hasta de máquinas, ujú. pero pero entonces nosotros con este técnico sería en el departamento sería un tipo de asistente o con lo que llevamos cómo, cómo presentarnos, porque obviamente uno no tiene conocimientos de ninguna de las máquinas, Ajá, ajá. ni de nada como para decir voy por optar por el puesto de inspección o Ujú, inspector que pidan un técnico de calidad, ujú, pero no tenemos, obviamente no tenemos conocimiento de máquinas ni de medidas. ujú. Entonces, ¿en qué optar? O decirle, no, yo entro al departamento de calidad, pero como asistente, aquí sí, ya sí me confundo. Ujú, ujú. Ok, ¿En bueno, cómo optar? primero, cada industria es particular, ¿verdad? Cada empresa tendrá su tipo de máquina. Digamos, usted no va a Ujú, encontrar, por así decirlo, una materia o un módulo que le enseñe a usted a usar una máquina, porque sería ujú. como un Sí, poquito, digamos, difícil de abarcar todas las maquinarias que pueden tener. Generalmente, eh, las empresas van a darle capacitación, ¿verdad?, al personal en el uso de su maquinaria específica. Por ese lado, digamos, para que esté tranquilo. Segundo, generalmente en algunos puestos, cuando dicen inspector de calidad, ¿verdad?, y de pronto usted lo contratan, no es que simplemente lo van a echar hacia al agua y ve a ver qué hace y vea cómo se la juega. Generalmente va a haber una inducción, ¿verdad?, un periodo de formación para que usted conozca la empresa, conozca cuál es el funcionamiento, cómo es la maquinaria y obviamente si hay personal ya contratado previamente que ya conoce todo el proceso, pues los mismos compañeros le colaborarían, ¿verdad? Para que uno se familiarice con el proceso. Y también, como yo recomiendo, en la medida de sus posibilidades, ojalá busquen talleres, ¿verdad? O algún tipo de capacitaciones adicionales que complementen la competencia que obviamente desarrollan a través de este técnico. Y a manera, digamos, de hacerles un poquito de propaganda, yo creo que en algún momento se los mencionaba, que IPEA está ofreciendo unos talleres específicamente de lo que son manejos, por ejemplo, de software, porque no solamente es maquinaria Alfieri, también son, ujú. ¿cómo se llama? Programas Sí, informáticos, ¿verdad? Ajá, entonces ahí hay un taller que está promocionándose, son 3 sábados continuos en donde cada sábado se les enseña, por ejemplo, al uso de programas de aplicaciones propias, digamos, del área de calidad, como lo que es Minitab, Vicio, también hay un taller que es para el uso de instrumentos, que esto sí es súper importante en el área, digamos, de calidad y de inspección, es saber usar, por ejemplo, equipos especiales para mediciones, cálculos matemáticos a nivel de calculadora, que también esto es clave, Excel, ¿verdad? También es clave. Y ya, como le digo, equipos ya muy sofisticados propios de la industria médica, ya sería parte de la inducción que la empresa, pues obviamente les ofrece cuando son contratados. Sí, sí, mi duda era, bueno, ya me lo aclaró, de que sí pues, es posible una inducción, Sí. bueno, y el tema de los talleres, pero me preocupaba que era que únicamente el que tenía que entrar primero a ser operario primero y que solo ellos podían optar para un puesto de supervisor porque tenía que ir cumpliendo, digamos, ir escalando los puestos, Uh -huh, ¿verdad? uh -huh, uh -huh. Entonces,
no podría optar por supervisor, sino que tendría que entrar solo como un operario porque hay desconocimiento bueno, de los equipos. Yo leí maquinaria, pero también yo sé, obviamente hay equipos informáticos, pero entonces si hay una inducción es posible que Sí. que no necesariamente tiene que entrar uno desde operario 1. Hay de todo, ¿verdad? Y de hecho muchos compañeros acá y en otros grupos se da mucho, es muy común que los operarios opten o quieran optar por estos puestos, obviamente aprovechando su conocimiento de la industria, aprovechando esa experiencia que ya tienen en la empresa. Se da mucho que optan por ascensos, pero también se da de personal que tal vez de pronto, operarios que tienen muy buena intención, pero tal vez no tienen la formación técnica. Entonces la empresa dice, hey, no, tenemos mucha gente con el conocimiento, digamos, innato, pero no tienen el título que les permite optar por un puesto. ¿Qué hacemos? Tenemos que contratar de afuera. Entonces, a veces tenemos la persona que sabe cómo manejar la máquina, pero no tiene el título, que es requisito. Entonces, se opta por la opción de traer a alguien de afuera, que aunque no tiene el conocimiento en máquina, sí tiene el título, entonces simplemente le damos la capacitación de lo que le falta, que es el manejo de la máquina. Sí soy honesta, en la parte del manejo de programas informáticos, esto pocas veces, ¿verdad? Las empresas dan inducción. Casi que siempre esperan que la persona que viene de afuera ya los conozca. Más que todo se enfocan en la parte de capacitación o de inducción en manejo de máquinas, pero en el manejo de los programas informáticos eso no se da mucho. Con excepciones, ¿verdad? Algún tipo de convenio que tenga la empresa con algunas empresas propias de este tipo de capacitaciones en programas que a veces becan, ¿verdad? O tal vez el empleado dice, mira, vieras que encontré una capacitación que están dando en tal parte y es un programa, qué sé yo, de Minitab, buenísimo, y esto me ayudaría mucho para hacer mi trabajo, y tal vez la empresa, ¿verdad? Muy proactiva en este tema, dice, mira, agárralo, tómelo, nosotros lo vamos a becar para que se capacite, pero la empresa no se lo va a buscar usted tiene que buscar. Aquí. Entendido, profe. Bueno, excelente, Gracias. con todo gusto. ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Algún comentario adicional? Bueno, entonces, si estamos claritos con todo, aquí estaríamos finalizando la clase de hoy. Ya nos queda poquito tiempo para lograr este cometido del técnico. Yo de verdad se los digo, y delante de Dios se los digo, yo me siento siempre como muy emocionada cuando estoy en el módulo 6 porque yo digo, qué carga, ya es un grupo más que está alcanzando su meta, que parecía que fue ayer o la semana pasada que estábamos en el módulo 1 y vean, ya pasaron 6 meses. Así que son 2 semanitas más, pongámosle muchas ganas, y muy pronto van a tener ese tan añorado título que yo sé que les va a ayudar bastante, va a ampliar las oportunidades de contratación, de ascenso, ¿verdad? Que obviamente muchos de ustedes aspiran. De mi parte, entonces sería todo por hoy, agradecerles el tiempo y desearles una feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, hasta luego. No hay tarea, ¿verdad? No hay tarea, no hay tarea. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.